Buenos días jóvenes, Dios les bendiga. Continuando con nuestro programa nacional de felicidad, en este momento veremos la unidad número 5, que es la resolución de triángulos. Es importante quizás recordar lo que es la ley del seno, la ley del coseno, razones trigonométricas, identidades trigonométricas, que nos van a permitir comprender de una mejor manera los chistes que estaremos explicando. Por ejemplo, en este caso nos piden encontrar el valor de x y el valor del coseno del ángulo θ. Y tenemos dos triángulos. Una recomendación es separar los triángulos. Observamos que son triángulos similares o semejantes. Si nosotros los separamos, obtenemos dos triángulos que son proporcionales sus lados. Quiere decir que los ángulos interiores son iguales. El triángulo más grande, su hipotenusa es 2x más 80 y el pequeño es 2x. Entonces podemos establecer una relación de triángulos y tenemos lo siguiente. Hipotenusa al lado, 2x más 80 sobre 72. O sea que sería hipotenusa sobre lado y en este también hipotenusa sobre lado, 2x sobre x. Simplificamos la x y luego 72 que está dividiendo pasa a multiplicar. 72 por 2, 144 y me queda una ecuación lineal. Resto 80 a ambos lados y me queda que x es igual a 32. Ya resolvimos la primera pregunta. Ahora podemos sustituir valores y la x vale 32, 2 por 32, 64. O sea que me queda que el coseno de θ es igual a 1/2. Esto lo pudimos haber hecho antes también porque aquí tenemos que el adyacente x sobre la hipotenusa que es 2x siempre sería 1/2. Siguiente chiste. Aquí tenemos un caso de aplicación. Si se sabe que un día específico el sol apareció en el horizonte a las 6 de la mañana y desapareció en el horizonte opuesto a las 6 de la tarde, y dice que a las 10 se midió la longitud de la sombra sería esta. La sombra que proyectaba el árbol era de 10.40 metros y nos preguntan cuál es la altura del árbol. Para ello hacemos un diagrama y nos imaginamos el movimiento del sol de 6 a 6. Aquí tenemos dos elementos. El primero, el ángulo del recorrido. Como es una semicircunferencia, nosotros sería 180 grados sobre 12. ¿Por qué 12? Porque de 6 a 6 son 12 horas. Entonces tendríamos un recorrido de 15 grados por hora. También podemos tomar el ángulo. En este caso el ángulo que nosotros estaríamos considerando es este ángulo que está aquí, que si lo vemos desde el suelo sería el ángulo de elevación. Entonces, ¿cómo lo podemos tomar? Si tenemos 15 grados por hora y de 6 a 10 hay 4 horas, entonces decimos 15 por 4, 60, quiere decir que este ángulo es de 60. Y se genera un triángulo. La tangente de 60 va a ser el opuesto que es h sobre el adyacente que es 10.40. Y en ese momento este 10.40 que está dividiendo pasa a multiplicar a la tangente de 60 y me queda que la altura del árbol es aproximadamente 18 metros. Siguiente chiste. Aquí tenemos un caso de una persona que mide 1.75 y está parada sobre un muelle. Entonces, y tiene un ángulo de depresión al observar una lancha. Hacemos el diagrama y aquí está la altura de la persona, la altura del muelle que es 4.5 metros y quieren saber esta medida X que hay desde el borde donde está el muelle hasta la lancha. Para ello nos imaginamos proyecciones. Tenemos un ángulo de inclinación que va a ir desde una línea imaginaria horizontal hacia donde está la vista, la línea visual, y ese sería el 22. Tomamos la altura completa de la persona más la del muelle y me da 6.25. Y por triángulos iguales,
y líneas paralelas, nosotros tendríamos que este x y este x son iguales. Por lo tanto, podemos utilizar el opuesto y el adyacente, que sería la tangente. Tangente de 22 sería 6.25 sobre x. El x, que aquí está dividiendo, pasa a multiplicar, y la tangente que estaría multiplicando pasaría a dividir. O sea que me quedaría 6.25 entre la tangente de 22, y eso me daría 15.5 aproximadamente metros. En el siguiente chiste quiere que encontremos dos ángulos, un negativo y un positivo, que sean coterminales. Los coterminales son aquellos que inician en el mismo lado y terminan en su mismo lado, ambos. Y entonces para ello son infinitos, pero generalmente buscamos un positivo y un negativo. Buscamos el menor positivo y el mayor negativo. ¿Cómo lo hacemos? Sumando 2pi, que en grados sería 360. Y el otro ángulo lo sacamos restando 3pi, que sería 360. Los ángulos serían 415 y menos 305. Si lo hiciéramos gráficamente nos quedaría de esta forma. El ángulo de 55 está desde aquí el eje X, el 0, con movimiento contrario a las agujas del reloj. Este sería 55. Pero también tenemos este ángulo que inicia en 0, tiene un recorrido negativo y llega al mismo punto donde está el ángulo de 55. Recordemos que estas medidas son angulares. Este otro ángulo inicia en 0, da la vuelta, una vuelta completa, más 55 sería 415, que sería el otro ángulo coterminal. Encontremos el chiste coseno de 135 sin utilizar, uy, qué vulgaridad, sin utilizar cucharita. Entonces, para ello nos imaginamos 135 en la posición estándar, desde el 0, y aquí sería 180. Quiere decir que para llegar a 180 le faltan 45 y se genera un ángulo especial, o ángulo director le llamamos cuando está con respecto al eje de las X, y utilizamos las razones trigonométricas. El coseno de 45 sería el adyacente sobre la hipotenusa, o sea que sería 1 entre la raíz de 2. Si lo hacemos utilizando ángulos directores, hay que considerar el signo. A pesar de que el coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2, nosotros en el segundo cuadrante el coseno es negativo, por lo tanto le ponemos el signo menos. Pero como en felicidad no es recomendable dejar las raíces en el denominador, racionalizamos raíz de 2 arriba y raíz de 2 abajo, o sea, multiplicamos por el elemento identidad, que sería 1. Entonces raíz de 2 por raíz de 2, 2. Y menos 1 por raíz de 2, menos raíz de 2. Quiere decir que el coseno de 135 sería igual a menos el coseno de 45. Y eso sería igual a menos la raíz de 2 sobre 2. Muchas gracias por su atención.